Presidente Instituto Peruano de Derecho Aéreo. Gracias. Señores representantes de la Academia Diplomática, señores miembros de la Mesa de Honor, señoras y señores, como cuestión previa quiero felicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Instituto de Altos Estudios Petroleros por convocar a esta reunión académica para debatir temas relacionados con la próxima conferencia mundial en la que el Perú será sede, la COP20. Al respecto, el título de este seminario internacional, El petróleo, la energía y el contexto global sobre el cambio climático y su inserción en la aviación comercial, que es el tema que se me ha encargado, me lleva a la primera suspicacia de que el petróleo baja, los pasajes aéreos suben, el dominio aeropolítico en América Latina se consolida y muchos países como el Perú siguen perdiendo la expectativa de recuperar esa soberanía aérea perdida en el espacio aéreo y perdida porque la historia nos demuestra que muchas veces las escriben quienes le dan la espalda al presente, al pasado y al futuro del Perú. Creo que hablar de la COP20, lógicamente, es adherirnos sin reservas a los principios jurídicos o los principios del derecho internacional que vienen amalgamando los estados en sus instrumentos internacionales, en sus acuerdos de cooperación, en las políticas de los organismos internacionales como la OASI, la CLAC, etcétera, etcétera, en materia de aviación civil, que lógicamente nos preocupa, porque es el mundo en que vivimos y es el mundo que heredarán nuestros descendientes y lógicamente que la contaminación y el cambio climático puede ser devastador para el futuro de la humanidad. Entonces nos adherimos a los principios, a las normas, a los preceptos, a lo que se acuerde de buena voluntad en esta próxima cumbre mundial. Pero el tema que me preocupa es fundamentalmente el momento histórico que está viviendo el Perú con un adormecimiento sospechoso de ciertos estamentos de nuestra sociedad, los medios de comunicación, los gremios calladitos, CONFIEP, etcétera, etcétera, sobre nuestra realidad aeropolítica. Hace poco, menos de 2 semanas, de una conferencia en el Hotel Country Club sobre el tema infraestructura. Y hablé de la construcción de la segunda pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Y oh sorpresa, nadie lo pone en debate. Y dije que cuando en 1996 la OASI hizo un estudio y dijo que la actual pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez colapsa en el 2006, era porque necesitábamos una segunda pista. Y cuando el gobierno de la época, que ustedes lo deben recordar muy bien, hizo las bases en pro-inversión de la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, un solo experto en aviación de Corpac o de la Fuerza Aérea o del Ministerio, un solo experto, un solo consultor que los tiene en Perú a nivel OASI, ONU y demás, participó en las bases de la concesión. Un solo experto. Entonces, quienes diseñaron la concesión
del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ¿no es cierto?, que me gustaría conocer los nombres, hicieron lo que pudieron o pusieron los alcances que les dieron los intereses internacionales que estaban interesados en el proceso. Y se hizo una concesión mal hecha. Y lo digo con autoridad académica porque ustedes saben perfectamente que el Congreso de la República, el nuevo Congreso de la República, siendo presidente Valentín Paniagua, lo recuerdo muy bien, estaba en mi casa de playa, me llaman un viernes y me dicen, doctor, tiene que emitir un informe de acá al lunes, me envía 9 tomos de la concesión del aeropuerto, y hizo un informe, que ahí está en el Congreso. ¿Y qué decía ese informe? Le decía a Javier Silva Ruete, no debemos firmar el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en estos términos. Puse el tema de las Fuerzas Armadas, que todavía no se ha discutido el tema de las Fuerzas Armadas, y las tarifas comerciales de las Fuerzas Armadas, todavía no se ha discutido de eso. Y dije por qué las bases de la concesión de este aeropuerto estaban mal hechas. Todas las líneas aéreas internacionales y nacionales, sin ninguna excepción, respaldaron mi informe. Dijeron, el doctor Palacín tiene razón. Fueron al Congreso. Hubo un pronunciamiento público que dijo Javier Silva Ruete, no, dice, primero firmo y después corrijo. Bueno, firmó en 14 de febrero y luego el Perú, extrañamente los ministros de Transportes firmaron 5 adendas. ¿Alguien conoce las adendas? Yo las conozco. Yo fui presidente de Corpa, 2002 o 2003, y tuve una posición firme en defensa de la soberanía del Perú y de los derechos del Perú en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Duré exactamente 8 meses. Y les cuento una anécdota. Les cuento una anécdota que es interesante y se está publicando ahora en el próximo tomo de la historia de la aviación del Perú. Yo nombré de gerente a un extraordinario oficial de la Marina. Y este oficial de la Marina venía todos los días a las 6 de la tarde a mi despacho y decía, presidente, permiso, pásenlo. Presidente, tengo que informarle, ¿qué me tengo que informar? Hemos detectado que hoy conversaba fulano con sutano. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Y que a usted ya le habían puesto una chapa. ¿Y cuál es la chapa? Usted es pavo. ¿Por qué? Porque no pasa de Navidad. ¿Qué les quiero decir? Implementando las políticas de la defensa del Estado peruano dentro del aeropuerto, que es la defensa de la Fuerza Armada, que es la defensa de la policía, que es la defensa de que no les cobren tarifas comerciales, que es la defensa que se haga la segunda pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, no tenía mucha vida dentro del Estado. Y así ocurrió. ¿Y qué pasó 3 meses después de mi renuncia? Un día leo El Peruano, oh sorpresa, la adenda 4. Me puse a leer la adenda 4, no lo podía creer. ¿Saben qué dice la adenda 4, firmada por el gobierno de la época, al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez? Que la pista, ojo, cuando se hizo el contrato de concesión, yo recomendé a Javier Silva Ruete que no firma porque teníamos que decir que la pista se haga en el 2006. Pero el contrato decía que se haga en el 2012. ¿Y qué dice la adenda 4? No, dice, ¿para qué la van a hacer? Mejor la hagan en el 2015. Pero cuidado, la segunda parte dice, pero si los avances tecnológicos del control del tránsito aéreo o la ayuda a la navegación no hacen la segunda pista. Eso dice la adenda. ¿Alguien denunció constitucionalmente al ministro, al viceministro de la época, lo recuerdo bien? Nadie, no pasó nada. Y después vinieron las demás adendas, y esa adenda dice que, corríjanme, que el Estado peruano garantiza el préstamo para la construcción de la segunda pista. ¿Con qué? Con los ingresos del aeropuerto. Quiere decir que si yo hago el préstamo, no lo pago, me voy del país y lo paga el Perú. Es decir, ¿quién defiende los intereses del Estado peruano? Eso es lo que yo quiero preguntar. Entonces, hoy, el tiempo nos ha dado la razón. Tenemos un aeropuerto internacional colapsado, porque no hay que mirar los aeropuertos por las tiendas libres. Hay que mirar los aeropuertos a ver si tenemos hangares. Un cliente mío en el estudio vino a Estados Unidos y quiere invertir $5 millones. Y primero
primero quiso ir a Jorge Chávez, después se quiso ir a Trujillo, concesión de aeropuertos de provincia, es otro problema. Resulta que en Trujillo, por 2 aviones Cessnas, le querían cobrar por un espacio pequeño 7 veces más de lo que le cobran en Miami. No hay inversión. No hay inversión. Esa es la concesión que hicieron los genios, ¿no es cierto? Concesiones avaladas por Confiep, en las cuales, claro, algunos directivos de Confiep tienen las concesiones, y en las cuales, les cuento, el Estado subvenciona a los empresarios privados. Le doy un aeropuerto, no es rentable, pero yo le pago para que lo administre. Esa es la historia de Perú. Esa es la realidad. Entonces tenemos un problema de que hoy el aeropuerto cuasi monopólico no permite la llegada de más líneas aéreas internacionales, no permite que capitales peruanos puedan desarrollarse, porque ya no hay espacio, no está la segunda pista. Queremos la segunda pista. ¿Y qué le he dicho a este gobierno? Cuando me invitó a la cumbre presidencial del 2012 y me reuní con los que saben, ¿qué le he dicho? Oiga, hasta el 2021 estamos comprometidos con la cláusula que nos opusimos en el 1999, la cláusula en la cual la concesión es monopólica, o sea, yo no puedo operar, el Estado peruano no puede autorizar ningún funcionamiento de ningún aeropuerto, de ningún nuevo aeropuerto, dice el contrato, dentro de los 150 kilómetros. ¿Qué le dije al ministro de Transporte? Escúcheme, ministro, y se lo dije al comandante general de la Fuerza Aérea. Y dígame, Las Palmas, ¿es un nuevo aeropuerto o es un viejo aeropuerto? Es un viejo aeropuerto, pues Las Palmas llegaban vuelos internacionales en el año 60. Entonces, la interpretación jurídica que hice del contrato es que el Estado, con la Fuerza Aérea, podíamos hacer con inversión peruana o extranjera, en la parte donde corren carros, en esa parte no, ya no corran carros, un ground low cost, un aeropuerto low cost. Y teníamos un inversionista internacional, no lo voy a mencionar, yo viajé al extranjero hace 2 años, que estaba dispuesto a meter 500 millones de dólares si el Estado nos daba Las Palmas, asociándose con la Fuerza Aérea, y teníamos la línea aérea bandera que hicimos la personería jurídica, Contigo Perú. ¿Para qué? Para bajar los pasajes a la mitad. Para que LAN no tenga hoy 2.000 millones de dólares de ingreso y Avianca 1.000 millones y los demás mirando, ¿no? Entonces, ¿qué le recomienda el gobierno? Que hasta el 2021, con el apoyo logístico o en asociación público-privada con la Fuerza Aérea, en Las Palmas hacemos la low cost peruana, de bandera peruana. Que los pasajes bajen a la mitad. ¿Por qué? Si ustedes hoy, y a la hora de amigo Carlos, se va a Europa, ¿acaso alguien me puede mentir que en Europa, en Ryanair, no puedo conseguir un pasaje de Madrid a Londres por 40 dólares si no puedo conseguir? Y acá me quiero ir hoy a Arequipa y me cobran 500 dólares. Ese es el sufrido pueblo peruano, encadenado por el cuasimonopolio, ¿no es cierto?, de varios años. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, yo le recomendé al ministro Paredes, quien me entendió, y le dije, ministro, primero recupere la dignidad nacional, exija que el concesionario del aeropuerto internacional Jorge Chávez cumpla el contrato. ¿Y por qué digo cumple el contrato? Porque el contrato de concesión, si ustedes lo ven en el anexo de las tarifas, habla del TUA. Acuérdense esa palabrita, TUA, lo que pagamos cada uno de nosotros cuando vamos al aeropuerto y pagamos un billete de pasaje. Pero ustedes saben, por ese TUA que nosotros pagamos, ¿qué servicios? ¿A qué servicios tenemos derecho? Se lo voy a contar. Tenemos derecho, por ejemplo, a que el Lima Airport Partner nos tenga una sala de prensa. ¿Y qué hizo el Lima Airport Partner? Nos cerró la sala de prensa. Acá está el presidente de la Unión de Periodistas. No quiere prensa en el aeropuerto. No quiere prensa en un ámbito donde hay tráfico de drogas, puede haber tráfico de armas, no hay prensa. Nos privó de un derecho constitucional. Y yo, como presidente de la Comisión de Derecho Náutico del Colegio de Abogados de Lima, con el apoyo de don Isaac Humala, que era mi vicepresidente,
Fuimos a Ocitran, presentamos denuncias, nunca nos contestaron. Ocitran no es Ocitran, es OCILAP, todo a favor de la. Es la verdad, que regulador ni regulador. No hay sala de prensa. Pero además, ese TUA que pagamos, que no sé cuántos millones de dólares son, tiene que servir para que nuestra aduana SUNAT, yo soy profesor de la aduana de la SUNAT, del aeropuerto, conozco perfectamente el caso. El concesionario le dé la infraestructura con los baños apropiados para que nuestra aduana haga bien su labor. Vayan a ver la infraestructura que tiene. Pero también los locales idóneos que tiene que tener nuestra policía. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que el TUA lo financiamos todos. Y por ese TUA tenemos la obligación del concesionario y el derecho del Estado de hacer que dentro del aeropuerto, ¿no es cierto?, esos servicios. Y el otro tema que me preocupó de que fui presidente Corpa y que me apoyó el Ministerio de Relaciones Exteriores es que yo creo que no debemos abandonar el derecho que tiene el Perú a que su sala de protocolo sea manejada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por Corpa. Es sala de protocolo oficial, es donde atendemos las relaciones internacionales del Perú. Y cuando se hizo el contrato de concesión, una de las observaciones que hice en el Congreso, no podemos privatizar la sala de protocolo, y se privatizó y nadie le importó, excepto Relaciones Exteriores, que sí luchó por eso. Tenemos que luchar por eso. Tenemos que recuperar la sala de protocolo, porque hoy una persona que tiene muchos ingresos económicos puede pagar y ir a la sala de protocolo. ¿Qué le parece? La sala de protocolo del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es un derecho soberano del país y que tiene que ser manejado por nuestra Cancillería. No me cansaré de decirlo. Entonces, frente a concesiones mal hechas, ¿cómo cambiamos la historia? Bueno, yo le voy a decir mi opinión, y se lo dije al ministro Paredes: oiga, ministro, planifique usted para que cuando haga la segunda pista me hagan primero un terminal low cost. Que la segunda pista del aeropuerto que haga LAB tenga un terminal low cost, bajando el 50% de las tarifas. Con eso sí va a crecer el mercado turístico y de carga a nivel internacional. Pero además, trabajemos en Las Palmas hasta el 2021, con el apoyo de la Fuerza Aérea. Y en el 2021, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que pensar que el Perú tiene derecho a tener el gran megapuerto y aeropuerto internacional en la isla San Lorenzo. Un puerto que pueda competir con los puertos chilenos, que pueda derrotar la influencia o el cuasimonopolio que ya está teniendo el crecimiento de la economía que está interesando los intereses del país del sur del Perú. Ese es un plan estratégico para la aviación comercial. Y lo tercero es que, como dije en mi último libro, a veces la vida es un sueño y los sueños son, y mi sueño de que el Perú recupere la soberanía aérea a través de una línea aérea de bandera en la que participen todas las instituciones del Estado y también el capital privado, se ha quedado en el tiempo. La promesa presidencial que yo, Julián Palacín, fue el que asesoró al gobierno, al Partido Nacionalista, en el Congreso y el mensaje presidencial, porque es un sueño que lo compartíamos todos, quedó en un sueño, pero quedó en un sueño por ahora. Estamos sembrando para que las nuevas generaciones entiendan que la geopolítica aerocomercial de los países los debe llevar a entender que el patrimonio que es el espacio aéreo es patrimonio económico de la nación. Lo dijimos en la ley 24882 cuando participamos en el Congreso, en la ley 27261, en el primer proyecto de política aérea que tuvo el Perú en su historia y en el que el presidente Fernando Belaúnde Terry me honró con presidir cuando tenía 31 años, en el año 83, por resolución suprema. ¿Qué dijimos? La utilización y uso del espacio aéreo es patrimonio económico de la nación. Entonces, ¿qué involucra eso? Involucra hoy
2.000 o 2.500 millones de dólares anuales que tenemos derecho a que se inviertan en el Perú, en hangares, en talleres, en escuelas de pilotos, en aviones, etcétera, etcétera. Pero, ¡oh sorpresa! ¿Cómo se escribió la historia? Y les voy a contar. Yo la conozco, fui actor, le diría, principal, porque en 1996 Ricardo Marcelano, presidente de la Comisión de Telecomunicaciones, me convoca al Congreso y me dice: Julián, tenemos que modificar la 2488. Estoy de acuerdo, pero ¿en qué términos? Y mi grupo, el doctor Alfredo Gil Lemaitre, fuimos al Congreso. Pero a los 2 años públicamente nos retiramos cuando nos dan el último proyecto en donde el Perú, violando el artículo 4 del convenio de Chicago que dice que el cabotaje para las nacionales, ¿no es cierto?, se estableció la puerta de entrada a que seamos uno de los pocos países de América Latina que decíamos: colonícennos, por favor, vengan, colonicen el espacio aéreo, nosotros no tenemos capacidad para penetrar. Esa fue la ley 27261 que se publicó, ¿en cuándo? ¿Acuerdan? En junio del 2001. Todavía estaba el gobierno, todavía no había subido Valentín Paniagua. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que los grandes intereses internacionales nos colonizaron. En el Perú hay empresas que no existen, pero que tienen los derechos de tráfico de Aeroperú. Y le dije, yo he competido al decanato del Colegio de Abogados y salí en tercer lugar, y le dije a mi amigo del Tribunal Constitucional que compitió en las elecciones, el doctor García Toma: ¿cómo te equivocaste, hermano? ¿Cómo te equivocaste, hermano? Por silencio administrativo no se puede entregar la soberanía de lo comercial del Perú. Y lo hizo el Tribunal Constitucional. Pero bueno, esa es la historia. Ahora tenemos que ver cómo las nuevas generaciones, que espero por su sangre corra un poco eso que tenía en su sangre Andrés Avelino Cáceres, que supo pelearla y supo morir por sus ideales y le entregó al Perú y fue presidente del Perú. Eso necesitamos. Pensar geopolíticamente hacia el futuro. Yo quiero un país libre, como dijo San Martín. No quiero un país colonizado. Yo quiero un país independiente. Quiero honrar lo que dijo el general San Martín. El Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos. Y aeropolíticamente tenemos que saber interpretar ese mensaje. Yo no me resigno, ni me resignaré a que el Perú siga siendo en las próximas décadas colonia aerocomercial de ningún país de la región. Creo en la inversión extranjera, creo en el capital extranjero, creo en las megatransportadoras, pero también creo que en el Perú existe la capacidad intelectual, generaciones de peruanos con inteligencia, buenos empresarios, grandes instituciones que tienen que amalgamar el sueño para que el Perú recupere la soberanía aérea perdida en el espacio aéreo. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos de la exposición del doctor, pero ahora todos pasamos una pausa. Adelante. Pausa y por favor en la sala hay un coffee break que con toda quinteriza la empresa Olo Perú ha dado en agradecimiento a todo el público de los expositores.